En esta clase vamos a conocer los elementos necesarios y básicos para poder construir formularios. Bien, para ello, como ya es costumbre, vamos a trabajar con una estructura HTML base y sobre ella vamos a ir añadiendo nuevos elementos para que los vamos conociendo. Por supuesto, para crear formularios, lo primero que vamos a conocer es la etiqueta form, bien, que se escribe de la siguiente forma. Tal como cualquier otra etiqueta, la abrimos con un menor que, escribimos form, cerramos la etiqueta y por supuesto ponemos luego la etiqueta de cierre tal como lo hacemos con cualquier otra etiqueta. Bien, dentro de esta etiqueta form es donde vamos a poner todos los elementos, los campos y los ítems necesarios para este formulario. Vamos a empezar con algo bien simple. Vamos a añadir un elemento llamado input. Bien, los elementos input son elementos de etiquetas de autocierre, por lo tanto no necesitamos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Lo único que necesitamos es la etiqueta input y a partir de diferentes atributos vamos a darle información a este campo de input. Bien, el campo de input requiere un atributo básico que es el atributo type y en este atributo vamos a definir qué tipo de input es el que estamos creando. En este caso vamos a crear un input de texto. Ya veremos que hay otros tipos de input. Bien, cuando escribimos input text, lo que obtenemos en la parte frontal es algo como esto, que básicamente es un campo en donde vamos a poder escribir texto. Ahora, es importante que todo elemento de formulario, todo input, debe llevar un atributo name, que se escribe de la siguiente forma. Name, y dentro de las comillas o como valor de este atributo vamos a asignarle un nombre a este input. En este caso vamos a hacer como que este input es para poner el nombre de un formulario de contacto. Así que el nombre de este input simplemente va a ser nombre. Bien, entonces ya tenemos un lugar aquí donde poder escribir el nombre dentro de nuestro formulario de contacto. Por supuesto, nos gustaría que antes de que aparezca este input tengamos también un texto con alguna indicación diciendo ponga aquí su nombre. Bien, entonces vamos a conocer un nuevo elemento llamado label. Bien, label, de esta forma. Esta no es una etiqueta de autocierre, así que tenemos la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y dentro de estas dos etiquetas vamos a poner el texto con el cual queremos que se asocie este input. En este caso vamos a escribir nombre. Bien, entonces ahí ya está tomando algo más de sentido nuestro formulario. Tenemos el label nombre y eso nos indica que acá podemos poner nuestro nombre. Pero sería ideal que cuando una persona haga clic sobre este label o sobre este texto se autoseleccionara este input. Eso es algo muy pero muy fácil de hacer y para ello necesitamos dos atributos. Un atributo es el atributo for dentro de la etiqueta de apertura del label que lo vamos a asignar a nombre. Eso quiere decir que cuando hagamos clic encima de este label automáticamente va a buscar algún elemento que tenga el identificador nombre y ese elemento va a ser el que se seleccione. Por lo tanto, a nuestro input tenemos que asignarle el identificador nombre. Bien, para que de esta forma se conecte el label con el input. Entonces lo ponemos de esta forma y ahora vamos a ver que si hacemos clic sobre el label se selecciona inmediatamente el input y podemos escribir nuestro nombre en este lugar. Ahora, algo más que podemos añadir a los input son textos de relleno, textos que le dan alguna información o marcas de agua, en algunos lugares se conoce, que le dan al visitante cierta información del tipo de datos que debiera incluir acá. Para ello usamos el atributo placeholder. Entonces escribimos placeholder de esta forma, igual, y dentro de las comillas vamos a poner un dato. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo que la persona que está llenando esto es Juan Pérez. Bien, o podemos poner cosas como nombre y apellido, por ejemplo. Bien, y de esta forma el texto que pusimos dentro de placeholder se va a mostrar como una marca de agua y va a desaparecer en el momento en que la persona comience a escribir. Bien, entonces, recapitulando lo que hemos hecho hasta ahora. Dentro de la etiqueta form vamos a poner todo nuestro formulario.
Las etiquetas label son aquellas que se utilizan para mostrar la indicación de qué se trata cada input o cada campo. Y para asociar este label con el campo, tenemos que utilizar los atributos for en el label y el atributo id en el input. Y el input es un campo que nos permite ingresar datos. Tenemos que poner un atributo name que va a definir el nombre de este input. Y este atributo name es muy importante porque va a ser el nombre con el cual vamos a traer esos datos cuando necesitemos enviar la información a través de un correo electrónico o procesar la información de alguna otra forma. Por eso es muy importante que siempre tengamos un name en los elementos de formulario. El identificador, como ya lo decíamos bien, es para asociarlo con el label y eventualmente para otras funcionalidades que tengan que ver, por ejemplo, para hacer un enlace. El type lo vamos a utilizar para definir el tipo de campo que estamos creando. Placeholder nos va a permitir mostrar una indicación del tipo de datos que queremos que la persona ingrese. Y nos queda un último atributo que añadir a este elemento, que por supuesto es opcional, que es required. Se escribe de esta forma, required, y no necesita más datos. Simplemente basta con que escribamos required y eso va a indicarle al navegador que este campo es requerido y no le va a permitir enviarle información a no ser que algo se haya completado en este campo. Creo que este simulador de navegador que trae Coda no soporta nativamente esa información, pero si abrimos nuestra página en Chrome, creo que vamos a poder visualizar qué es lo que ocurre cuando ponemos el atributo required. Vamos a tratar de... voy a seleccionar el campo y voy a apretar Enter para enviar el formulario sin haber ingresado nada. Y Chrome inmediatamente me dice que tengo que completar este dato. ¿Cómo sabe Chrome que tengo que completar el dato? Simplemente porque añadimos el atributo required. Ahora, vamos a añadir algunos campos adicionales a este formulario para que realmente tenga algo de sentido, ¿cierto? Ok. Estos dos elementos, el label y el input, los vamos a poner dentro de un elemento de párrafo para que se separen con mayor facilidad del resto de los elementos que vamos a crear. De esta forma. Y a continuación vamos a crear otro párrafo dentro del cual vamos a crear otro label. Y este label va a ser para email, porque ahora lo que vamos a hacer es crear un campo de email. El texto que va a tener este label es email, dos puntos. Al nombre no le pusimos dos puntos, ahí está. Y luego vamos a continuar con un nuevo input. Bien, este input va a ser de tipo email, que es otro tipo de input que básicamente nos permite validar los datos asegurándonos que haya un punto algo, que puede ser un .com, .cl dentro de los datos y que también haya una arroba. Si no se cumplen estos datos, este campo no va a validar. Por supuesto, también vamos a darle un nombre o un name a este campo, que en este caso va a ser simplemente email. Y dado que tenemos el campo for email, también vamos a tener el campo id email. Bien, vamos a añadir en este caso un placeholder también. Y el placeholder va a tener como datos nombre @ejemplo.cl y .com mejor, y vamos a hacer que también este campo sea requerido. Entonces escribimos required de esta forma. Bien, vamos a guardar esto y vemos que ya estamos teniendo completo sentido dentro de este formulario, en donde tenemos la posibilidad de pedir un nombre y un email a las personas que quieran llenarlo. Y ahora vamos a añadir otro párrafo, y dentro de este párrafo vamos a poner un nuevo tipo de input. Y en este caso el input que vamos a crear es un input de tipo submit. Bien, entonces escribo submit de esta forma. Este input submit es básicamente un botón que nos va a permitir enviar el formulario, y vamos a definir el texto que va a ir dentro de este botón utilizando el atributo value. Entonces escribimos de esta forma value y entre comillas vamos a poner simplemente enviar. Bien, guardamos esto y vamos a ver que ahora nuestro formulario puede ser enviado. Vamos a revisarlo en Google Chrome
y podemos ver que correctamente me pide que complete el campo de nombre, así que voy a poner algo sencillo. Y si intento enviar ahora, me va a pedir que complete el campo de email. Entonces si pongo cualquier cosa y vuelvo a enviar, me pide por favor que agregue un arroba, lo cual está bastante bien. Agrego un arroba, escribo algo más y trato de enviar, y ahí funcionó correctamente. Mira, Chrome no me pidió el punto algo, eso es algo muy interesante. Bien, entonces ya tenemos un campo de nombre, un campo de email y un campo de enviar. Pero hay otras cosas que podemos crear para un formulario, ¿cierto? Podemos crear también, por ejemplo, un área de texto, que es bastante similar a un input, pero nos va a permitir enviar datos y ingresar información en diferentes líneas de texto. Para ello vamos a hacer algo bien similar a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a crear un label que va a estar orientado a un campo llamado comentario. Entonces el texto aquí va a ser comentario, bien, 2 puntos. Y en este caso, en lugar de tener un input, lo que vamos a tener es un elemento text area. Bien, entonces aquí el Coda automáticamente rellenó todos los datos, pero vamos a quedarnos con eso porque es precisamente lo que tenemos que hacer. Entonces, el nombre que le vamos a asignar a este text area va a ser comentario, por eso lo ponemos dentro de name. El identificador queremos que sea lo mismo que name, en este caso comentario. Y aquí tenemos dos datos muy interesantes, calls y rows. Calls hace referencia a las columnas y rows a las filas. Entonces, lo que definimos acá es que vamos a tener un área de texto de 30 caracteres de ancho y de 10 líneas de texto a lo alto. Eso es lo que significan estos datos. También podemos tener un placeholder, igual que con los campos de nombre y email, y vamos a añadirlo simplemente. Vamos a escribir ingresa tu comentario. Bien. También de la misma forma podemos hacer que esto sea requerido, así que basta con que escribamos require. Y si guardamos esto, vamos a ver que ya está apareciendo acá. Bien, entonces podemos comprobar que está respetando las 10 filas de altura, las 10 líneas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, está funcionando perfectamente. Ahora, solo un cambio estético. Voy a añadir un quiebre de línea acá al final del label para que el área de texto pase a la siguiente línea. Nada muy complicado. Ahí está. Bien, nuestro formulario ya comienza a tener forma, ¿cierto? Bien, hagámoslo más interesante. Hagamos que esto tenga mayores campos y sea un formulario más avanzado. Vamos a añadir antes del campo de comentario un elemento select, es decir, un menú desplegable que nos permita seleccionar un elemento de una lista predeterminada. Entonces, vamos a crear un párrafo. Vamos a repetir lo mismo, vamos a crear un label. Y este label va a ser para el campo servicio. Y el texto que vamos a poner acá va a ser simplemente servicio, 2 puntos. Lo escribí en el lugar equivocado, vamos a ponerlo donde corresponde, ahí está. Y luego, en vez de poner un input, lo que vamos a hacer es crear un select. Bien, de esta forma. Ups, Coda lo completa automáticamente. Ahí está, lo creé en limpio, perfecto. Bien, este select nos va a permitir tener elementos desplegables, como ya lo decíamos, y nuevamente vamos a tener que crear los mismos atributos, que es el atributo name y el atributo id. Entonces creamos el atributo name, que va a ser servicio, y el atributo id, que en este caso también va a ser servicio. Ahora, ¿cómo definimos cuáles son los elementos que van a formar parte de esta lista desplegable? Simplemente añadiendo otro elemento llamado option. Entonces, creamos un elemento option, y dentro de este elemento option, en base a un atributo llamado value, vamos a definir cuál es el valor de esta opción. Entonces, dentro de las comillas vamos a escribir, por ejemplo, diseño, y este va a ser el valor que vamos a recibir cuando enviemos el formulario. Luego añadimos la etiqueta de cierre, y dentro
de estas etiquetas vamos a escribir el texto que se va a mostrar en pantalla. Entonces vamos a escribir acá diseño web, por ejemplo. Entonces, si guardamos esto, vamos a ver que aparece acá y correctamente lo que vemos aquí del lado como si fuéramos el visitante de este sitio, lo que vemos es diseño web. Pero una vez que enviemos el formulario, el dato que vamos a recibir nosotros, si es que este es el elemento que está seleccionado, lo que vamos a recibir es simplemente diseño, porque es lo que está dentro del atributo value de esta opción. Bien, vamos a añadir más opciones. Supongamos que la persona nos puede contratar para diseño web, para maquetación. Y nuevamente vamos a poner algo diferente acá. Vamos a poner simplemente maquetación HTML. Y vamos a añadir una tercera opción que puede ser programación. De esta forma. Programación. Ahí está perfectamente. Entonces, si guardamos esto, vamos a ver que ahora tenemos estos tres elementos disponibles. Entonces, ahora nuestro visitante va a poder seleccionar entre estos tres elementos y nosotros vamos a recibir lo que haya dentro de la opción seleccionada dentro del atributo value. Ahora, supongamos que queremos que una vez que la persona entra a la página esté inmediatamente seleccionado uno de estos elementos y no sea necesariamente el primero, el cual es la opción por defecto. Simplemente tenemos que, al igual como lo hacemos con el atributo required, en este caso dentro de un option vamos a escribir selected. Bien, de esta forma. Entonces, cuando la página se cargue, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver que automáticamente está seleccionado programación, que es el option que tiene el atributo selected. Entonces, así es como hacemos que se seleccione una opción por defecto. Bien, añadamos más elementos a este formulario. Supongamos que queremos preguntarle al cliente una pregunta de sí o no. Bien, entonces vamos a crear un párrafo y lo que vamos a hacer acá es preguntarle, suponiendo que este fuera un formulario de contacto para pedir una cotización, vamos a preguntarle al cliente si requiere hosting o si no requiere hosting. Bien, para ello vamos a crear un nuevo label y este label va a contener el texto requiere hosting. Vamos a ver, ahí está el label. Bien, vemos que aquí ya está apareciendo el label y en este caso el label vamos a dejarlo sin una etiqueta for. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener dos inputs y cada input va a tener su propio label dentro de esta opción. Entonces, vamos a crear otro label, tal como lo decíamos, y este label va a ser para si requiere hosting. En este caso vamos a simplemente escribir si hosting. Bien, ese va a ser el atributo for. Y dentro de este label vamos a crear un input. Y este input va a ser del tipo, ahí está. Este input va a ser del tipo radio. Bien, y el input radio es aquel que nos permite tener múltiples opciones, pero solo seleccionar una de ellas. Entonces, este input vamos a añadirle un name, que es hosting, y un ID, que en este caso va a ser diferente al name, ya vamos a ver por qué. El identificador va a ser si hosting, de tal forma que este input responda a la asociación con este label. Bien, entonces cerramos esto. Y por supuesto nos faltó el elemento value para definir cuál es el valor de este input. Entonces escribimos value, en este caso el valor es sí. Y vamos a acompañar este input dentro del label con el texto sí. Y vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a copiar todo el label. Y en este caso el label va a aplicar al identificador no hosting.
Por lo mismo vamos a cambiar el identificador acá. Vamos a cambiar también el valor desde sí a no. Y por supuesto también vamos a cambiar el texto que acompaña a este input. Bien, guardamos esto y vamos a ver lo que ocurre ahora. Entonces, esto va a ser completamente el label para sí requiere hosting y este va a ser completamente el label para no requiere hosting. Bien, entonces así podemos seleccionar uno de los dos elementos. ¿Y cómo el navegador sabe que estos elementos están relacionados? Porque ambos responden al name hosting. Entonces cuando dos input tipo radio o más input tipo radio responden al mismo name, van a asumirse todos ellos como selecciones múltiples de un solo campo del formulario. Bien, entonces por eso podemos seleccionar sí o no. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos tener una selección? Queremos tener diferentes opciones, pero darle a nuestro visitante la posibilidad de que seleccione más de una opción. Entonces, vamos a probar eso, lo cual podemos realizarlo gracias a un input del tipo checkbox. Bien, entonces vamos a crear un input type checkbox, pero antes de eso vamos a crear un label. Y este label nuevamente no lo vamos a asociar a ningún elemento, porque tal como lo hicimos con los radios, cada uno de estos selectores va a tener su propio label. Entonces vamos a simplemente escribir la pregunta acá. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cómo nos encontró, por ejemplo? Es una buena pregunta. Y dentro de este párrafo vamos a repetir lo mismo que tenemos acá arriba. Vamos a copiar el label completo, que en este caso es para, en este caso, Google, por ejemplo. En caso de que una persona nos conozca por Google, el input va a ser de tipo checkbox para que nos permita selección múltiple de esta forma. El name, al igual que los input radio, también tiene que ser el mismo para todos los checkbox, así que en este caso vamos a utilizar el name encontró, por ejemplo, sin acento, y el identificador de este checkbox va a ser Google para que tenga su relación con el checkbox con el label que definimos anteriormente. Y el texto que vamos a acompañar a este checkbox va a ser Google, que va a ser el mismo texto que vamos a tener dentro de value. Perfecto. Vamos a añadir un par de opciones adicionales aquí para que podamos ver en completo funcionamiento esta opción de checkbox. Entonces la segunda va a ser por anuncio de radio, por ejemplo. Anuncio radio. Vamos a repetir eso mismo dentro del identificador. Vamos a ponerlo dentro de value, anuncio de radio, por ejemplo. Y eso mismo lo vamos a poner como texto dentro del label. Y en el último caso vamos a poner, por ejemplo, anuncio en televisión. Anuncio TV. Vamos a repetir exactamente eso mismo como identificador. Y como valor vamos a poner esto mismo, pero escrito de mejor manera, anuncio TV, y eso mismo lo vamos a tener como texto que acompaña este label. Bien, entonces ahora la persona va a poder respondernos si nos encontró en Google, si nos encontró a través de un anuncio de radio o en las tres opciones. Bien, la persona va a tener la posibilidad de seleccionar uno o más de estos elementos según le plazca. A diferencia de cuando le preguntamos si requiere hosting, que solo puede seleccionar una opción, sí o no. Bien, al igual que cuando trabajamos con un select, en donde el visitante tiene la opción de seleccionar solo uno de los elementos que emergen de este menú desplegable. Entonces, ya conocimos varias cosas dentro de esta clase. Conocimos los elementos label, que nos van a permitir mostrar un texto que indique de qué se trata cada campo del formulario. Y gracias al atributo for y al atributo id de cada campo, vamos a poder asociar un label con cada uno del input o cada uno de los elementos de formulario. Y gracias a la etiqueta text area también vamos a poder tener campos de varias líneas de texto para que la persona ingrese. Bien, entonces con el botón que creamos
con el input type submit podemos enviar este formulario. Y un último elemento que vamos a añadir va a ser un input del tipo reset. Vamos a añadir un value que va a ser borrar datos. Y esto simplemente nos va a permitir resetear la información de este formulario. Supongamos que vamos a añadir algunos datos. Por ejemplo, Juan como nombre, como email vamos a escribir algo. Vamos a seleccionar otro elemento acá. Vamos a decir que no requiere hosting. Vamos a decir que nos encontró por Google. Y vamos a poner algo de texto acá. Y si hacemos clic en este input type reset, van a borrarse los datos y van a volver a su forma por defecto, a la forma predeterminada. No nos vamos a detener ahora en probar cómo enviar el formulario, porque eso ya lo vamos a ver más adelante, ya que requiere algo de conocimientos más avanzados, pero por ahora ya sabemos cómo maquetar un formulario simple usando los elementos que vimos en esta clase. Bien, ahora, antes de terminar, algo que casi se me olvida, que a la etiqueta form tenemos que siempre definir dos atributos muy importantes. El primer atributo es el atributo action y el segundo atributo es el atributo method. Veamos primero el atributo method. El atributo method o método define cuál va a ser básicamente el método a través del cual vamos a enviar los datos. Y lo podemos definir de dos maneras: por el método get o por el método post. ¿Cuál es la diferencia? El método get quiere decir que los datos que vamos a enviar por este formulario van a ir a través de la URL. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Vamos a recargar esto para que lo vamos a ver en vivo y en directo. Vamos a añadir un nombre. Por ejemplo, Juan. Vamos a añadir un nombre. Por ejemplo, francisco@apkestudio.com. El resto de los datos no los voy a tocar porque no los puse como requerido. Creo que el comentario también lo puse requerido. Voy a poner algo. Observa lo que ocurre cuando le doy clic a enviar. Si observas la URL, vamos a ver que aquí se agregan algunos datos. Bien, entonces tenemos el dato nombre, que ese es el name que le dimos a este campo, y aparece igual a Juan, que ese fue el texto que pusimos acá. Luego aparece email y está francisco@apkestudio.com, que es el dato que puse acá, y así sucesivamente. Entonces, cuando seleccionamos el método get, quiere decir que vamos a enviar los datos por la URL. Mientras que si cambiamos esto al método post, lo que va a ocurrir, si borramos todo esto y recargamos la página, si escribimos los mismos datos, por ejemplo, y volvemos a enviar el formulario, lo que va a ocurrir es que estos datos se envían anónimamente. Bien, no se envían a través de la URL, sino que se envían a través del método post, que es de manera oculta para el visitante. Habitualmente, para los formularios de contacto vamos a utilizar el método post. Y el método get es bien útil, por ejemplo, cuando estás creando un formulario de búsqueda dentro de un sitio, ya que le permite al visitante, por ejemplo, si está buscando por... Vamos a ver un ejemplo real. Mira lo que ocurre cuando estamos en la página de APK Studio y queremos buscar una página. Por ejemplo, busquemos los textos o los artículos que tengan relación con tráfico. Apretamos el botón buscar y vamos a ver que la URL cambia, por supuesto, porque los formularios de búsqueda usan el método get. ¿Y eso qué nos va a permitir? Que yo pueda copiar esta URL y mandársela a otra persona para que llegue directamente a los mismos resultados de búsqueda que yo tuve acá. Bien, en ese caso es muy útil usar el método get para formularios de búsqueda, pero para envío de formularios de contacto habitualmente el método post es el más apropiado. Ahora, ¿qué es el atributo action? Básicamente, el atributo action nos permite decir a dónde vamos a enviar estos datos, que vamos a enviar a través del método post o el método get. Por ejemplo, habitualmente para enviar un formulario de contacto desde HTML vamos a tener que llamar a un script, por ejemplo PHP. Entonces vamos a tener que escribirlo en este lugar, por ejemplo enviar.php. De esta forma, si enviamos los datos, vamos a escribir nuevamente aquí Juan Francisco APK Studio y poner alguna información en comentario y enviamos. ¿Y a dónde me lleva esto? A /enviar.php. Habitualmente estos scripts
como por ejemplo enviar.php, lo que hacen es procesar la información que se recibe a través del método post, enviar el mensaje y luego devolvernos a otra pantalla en donde se dice gracias, su formulario fue recibido. Ya vamos a ver eso más adelante, pero por ahora me interesa que entiendas cómo crear los campos en HTML, cómo asociarlos con los elementos label y cuál es la funcionalidad que tienen los atributos action y method de la etiqueta form. Espero que te haya quedado súper claro. Si tienes cualquier duda al respecto, está el formulario de preguntas debajo de este video.